Ok, seguidamente vamos a ver cómo se cargan algunas de las tablas principales que se usan como información auxiliar a lo largo de los diferentes eventos que se registran en el sistema. En este caso vamos a concentrarnos más bien en las configuraciones de estancias, retiros, potreros y evaluadores. En el caso de estancias, usted tiene que tener en cuenta de que cuando reciben la base de datos, se instala el sistema, ya viene con todas las configuraciones de la empresa que está en la tabla criadores y con las estancias que de inicio se va a trabajar o se va a controlar o cuyo rebaño se va a controlar en el sistema. Acá un detalle importante que hay que tener en cuenta en estancias, ustedes van a percibir que tanto en criadores o empresas y estancias trae precargado varias estancias externas de otras ganaderas que eh, realizan un trabajo parecido y con el objetivo de unificar las codificaciones para poder determinar, por ejemplo, el origen de vacas externas de compras en el caso de que sean de alguna de estas estancias de origen, entonces se la configure con el mismo código, etcétera. Pero no obstante, está ahí la base de datos con la que eh, se trabaja en el sistema y hay un campo que se lo denomina es cliente. Es un campo del tipo check, que quiere decir que ustedes pueden chequear, o sea, clicando en él se chequea. Y la estancia que debe estar chequeada en este campo es cliente. Es la estancia que pertenece a la empresa de la base de datos que estamos registrando, o que estamos llenando, que estamos utilizando. Entonces, la estancia que está configurada como es cliente es la que va a aparecer acá en la parte, en el extremo superior izquierdo, para seleccionar la estancia con la que se quiere trabajar o asentar registros. Por ejemplo, acá está solamente una estancia aparece. Si yo le coloco otra estancia, le configuro como es cliente otra estancia, le doy enter. Vamos a ver si salgo. Creo que tengo que salir del sistema. Sí, salgo del sistema. Sí, vuelvo a ingresar. Pongo mi usuario, mi contraseña, elijo la base de datos con la que estaba trabajando y acá ya aparecen las dos estancias con las que están configuradas como es cliente en la tabla estancia. Ahora voy a quitar otra vez como estaba originalmente. Bueno, y ¿en qué casos, por ejemplo, podríamos estar cargando los datos de una estancia nueva en el sistema, por decirlo así? En el caso de que recibamos la autorización de Gensis para utilizar un código determinado para una estancia que sea común a otra base de datos que está controlado por el sistema Capataz en el sistema Gensis, y que querramos registrarla acá como proveedora de animales, por ejemplo, de manera que cuando eh, estamos incluyendo una vaca con origen de esa estancia, podamos seleccionar esa estancia y que el código de esa estancia quede en la identidad o en la identificación única de ese animal dentro del sistema. Puede ser un caso. En ese caso no va a ser una estancia cliente. Directamente llenamos todos los datos y no marcamos es activo, o sea, no chequeamos el campo es cliente.
Otro caso sería cuando queremos incluir una nueva estancia de la empresa. En ese caso, y que vamos a tener seguimiento, vamos a controlar el rebaño también de esa estancia en esta base de datos o en esta, a través de esta base de datos. En ese caso se le da un código. El procedimiento siempre es pedir una autorización para, en ese caso, si la estancia que vamos a configurar va a tener productos nacidos dentro del sistema que van a ser evaluados genéticamente o que se van a exportar después, cuyos datos van a ser exportados para realizar evaluación genética, sí es importante que el código sea habilitado por Gensys para que justamente no se repita con otros códigos de bases de datos o empresas ajenas a con la que se está trabajando, de manera que no se repita tampoco códigos de estancia y por ende identidades de animales, identificaciones de animales en la base de datos universal global que tiene cada programa de mejoramiento o raza Gensys. De todas maneras, podemos simular la carga ahora de una estancia. Puedo dar cualquier código. Ahí puedo poner, qué sé yo, cualquier puedo poner, en el caso del nombre va la especificación del código o el nombre de la estancia, el responsable puede ser el mayordomo, el administrador de la estancia, el propietario, ahí elijo de este listado de propietarios son los que están registrados en la tabla criadores. Yo voy a elegir en este caso el mismo de la tabla en cuestión. Es una estancia, le doy es cliente, si es que voy a registrar nacimientos de animales a través de esta en esta base de datos. Localidad, aquí puedo poner cualquier localidad. Distrito, departamento, país. Aquí me abre un listado en donde están especificados. El sistema viene precargado con una base de datos ya de los diferentes municipios o distritos del país, pero sin embargo ante la falta o de uno de ellos, o si no encuentran, en este caso voy a darle enter para incluir ya esa estancia. Nos vamos a la tabla localidades y acá es donde se configura ese dato de localidades o de distrito, departamento, la relación distrito, departamento, país. Código postal, el nombre de la localidad, acá pongo el departamento, estado, provincia y el país. De manera que me aparezca en el momento que yo estoy cargando los datos de esa estancia. Acá, en este listado. Y después le cargamos los teléfonos, fax, mail, extensión total, distancia, coordenada de pista, etcétera, que podamos tener. De hecho, en el formulario de inclusión o de inscripción, en el caso de participar en un programa de mejoramiento, se pide un dato de la latitud de estancia. Esa latitud el sistema utiliza para hacer correcciones también
de efectos genotipos ambientales en ganado sintético o en rebaños de cruzamiento. Entonces, acá en este campo coordenada de pista pueden usar esa información, cargar. La latitud es un campo de carga manual libre, de texto o numérico, y pueden cargar ahí el dato de latitud, que de ahí normalmente también podemos quitar esa información para exportar a las evaluaciones genéticas para los efectos de latitud en el desempeño de los animales. Muy bien, el siguiente ítem que podríamos estar código de estancia, ahí me dice que no tiene, no acepta la introducción de ninguna estancia sin que se le cargue el código. En este caso voy a simular una hay un error porque digité como para llenar una estancia nueva y no fue incompleta la carga, y ya quise saltar a otra tabla sin salir del módulo de introducción de una nueva estancia. Entonces por eso dio ese error, pero no obstante, esa es la forma de cargar una estancia. Y voy a la tabla de retiros. Retiros, ustedes saben que son sectores dentro de estancias, y acá pueden ser cargados también por códigos, descripción, a qué estancia pertenece. Aquí me aparecen las dos que configuré como cliente, descripción del nombre del retiro, y acá alguna descripción, si es norte, sector o sur, etcétera, y el encargado del retiro. Enter, me aparece. Ok, no le llené la estancia. Okay, hay que llenar sí o sí estancia para ingresar a un código de retiro. Potreros también, todos estos, el sistema en todas sus planillas, con todos los grids que ustedes van a ver en los módulos de introducción de un nuevo registro, se realiza a través de esta primera, un fondo totalmente blanco. Si ustedes no solamente quieren visualizar o consultar esa planilla, acá hay un combo de un cuadrito con un rayo, y es simplemente clicar sobre ese cuadrito y ahí quita el módulo de introducción, de manera que nosotros no podemos introducir ningún registro nuevo en esa tabla. Todas las tablas tienen ese módulo de introducción. Clicamos sobre este comando, este botón que está en la parte derecha superior de la tabla, y ahí aparece la línea en blanco como para llenar un nuevo registro. Y ahí podemos poner cualquier código de potrero que acepta hasta 3 dígitos. Si pertenece a un retiro, acá abro y me aparece todos los retiros que están configurados en la tabla retiros. Si la estancia no se maneja o no tiene retiro, tiene solo la central, estos campos normalmente no se utilizan. El nombre del potrero, la estancia que pertenece a la que estamos trabajando. Régimen significa una descripción de las características, ya sean naturales o el perfil que tiene de ese potrero de sistema de alimentación. Por ejemplo, acá están clasificados si son campos nativos, si son campos bajos, campos altos, cerrado, norte, que si tiene solo monte, si son pasturas cultivadas o cultivadas con monte, o pasturas cultivadas con natural, etc. Estas son simples clasificaciones
que sirven para especificar más el, el potrero que estamos cargando, la extensión, si sabemos las hectáreas que tiene, y alguna descripción más que querramos poner en un campo libre para poner descripciones. La parte de régimen, donde se configura el régimen, si por ahí no aparece ninguna descripción que se adecue a lo que querramos poner de régimen. Acá en la última opción del sector, primero tenemos tabla, después tenemos animales, eventos, propiedades generales, y debajo de propiedades generales hay un botón que se llama nivel de manejo. El nivel de manejo, hay una primera tabla que consiste en la configuración de los diferentes regímenes que podemos calcular o configurar. Le damos un código, en este caso acepta el código de un solo dígito, y podemos calcular ingresar cualquier tipo de descripción de un nuevo régimen para que querramos poner en algún determinado potrero. Nos vamos de nuevo al sector de tablas, y esa es la forma en que se cargan los potreros. Otro dato auxiliar muy común que se usa, sobre todo en las etapas de destete y postdestete, consiste en el ingreso en la configuración de los evaluadores, ya sea técnicos o encargados de campos que realizan las evaluaciones visuales sobre los animales. En ese caso tenemos la tabla evaluadores o para ese objetivo, y podemos aceptar códigos de 2 dígitos y sirve para cargar o determinar un evaluador que querramos identificar quién hizo la evaluación de esos animales en el destete o postdestete. Podemos cargar cualquier comentario, ya sea de dónde viene o cualquier comentario que querramos poner de un evaluador. Bueno, básicamente esas son las tablas que más o que normalmente se configuran en cada evento. Las demás tablas, como por ejemplo inseminadores, también al igual que evaluadores se configuran de la misma forma que evaluadores, solo que es una tabla que se utiliza en la etapa de reproducción, que también es explicado en la parte de cargas individuales de reproducción. Centrales es otra tabla que se llena con datos de la central que produjo las pajuelas, por ejemplo. Esto se refiere a centrales de inseminación artificial, que produjo las pajuelas del toro de inseminación que estamos incluyendo. Entonces acá le damos un código y le ponemos el nombre de lo que significa si queremos registrar una nueva central que no está ya, porque el sistema, la base de datos normalmente ya viene con centrales precargadas con sus respectivos códigos. De nuevo el dato de ciudad, departamento, país, de la tabla de localidades, teléfono, fax, mail, página web, etc. Entonces, acá por ejemplo no me aceptó porque ya otra central está usando el mismo código, y eso es algo que tienen que tener importante
Le cambio de código, le agrego un dígito más y ahí entra. Siempre el sistema se maneja, los registros, los diferentes registros se manejan por códigos que hay que también cargar como un dato de la información que se está cargando, y el sistema no permite repetición de códigos, sobre todo en estas tablas, así al igual como los animales. Y bueno, básicamente esas son las tablas auxiliares que se usan inicialmente para la carga de los diferentes eventos.